Me llamo Judy Warren, tengo 35 años y soy gerente financiera en Buffalo. Acababa de pasar por un divorcio complicado que me dejó destrozada y con cicatrices. Con la esperanza de unir más a mi familia, gasté $22,000 en unas vacaciones de verano en Hawái para mis padres y mi hermana. Nos imaginaba en la playa, riendo, borrando el dolor del último año. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, emocionada por saber sobre el viaje que había pagado en su totalidad. El teléfono sonó 2 veces antes de que mi madre contestara. «Hola, mamá», dije alegremente. «¿Cómo va la planificación del viaje a Hawái?» «No puedo esperar». Hubo una larga pausa y luego, con un tono plano, dijo, «Oh, ya fuimos la semana pasada». «Solo para la familia». Me quedé helada. «Solo para la familia». ¿Acaso yo no era familia? En los últimos 2 años, había gastado un total de $72,000, $22,000 para ese viaje. Otros $50,000 para su alquiler, facturas, muebles, todo para mantenerlos a flote. Y aún así, me excluyeron sin decir una palabra, sin siquiera invitarme. La traición me dolió más que mi divorcio. Lo había dado todo, solo esperando amor, para terminar siendo excluida. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Juré que no dejaría pasar esto. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha traicionado tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios. Podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, mirando las calles nevadas de Buffalo. No podía quitarme de encima el peso de las palabras de mi madre de ese día. La punzada de haber sido excluida del viaje a Hawái que yo había pagado ya era bastante mala. Pero lo que realmente me mantuvo despierta fue la herida más profunda de saber que durante años había volcado mi corazón y mi billetera en mi familia. Después de mi divorcio hace 6 meses, me había aferrado a la idea de que la familia sería mi ancla. En cambio, me habían dejado a la deriva. Abrí mi computadora portátil y revisé mis registros bancarios, algo que no había hecho en meses. Los números me devolvían la mirada, fríos e innegables. En los últimos 2 años, había enviado $7,200 a mis padres y a mi hermana. Solo el viaje a Hawái costó $22,000, vuelos, un hotel frente a la playa, incluso excursiones de snorkel que nunca disfrutaría. Los otros $50,000 cubrieron el alquiler de un apartamento ruinoso en Buffalo, las facturas de servicios públicos, la comida y un coche de segunda mano para mi hermana cuando el suyo se estropeó. Había extendido cheque tras cheque pensando que era mi deber, mi manera de mantenernos unidos después de que mi matrimonio se desmoronara. El abogado de mi exmarido me había llamado demasiado generosa durante el acuerdo de divorcio, y yo lo había ignorado. Ahora me preguntaba si él había visto algo que yo no. Revisé las transacciones. $200 para el alquiler por aquí, $800 para una reparación de coche por allá, $500 para una emergencia familiar. Mi hermana nunca explicó. Cada uno se sentía como un ladrillo en un muro que había construido entre mis propios sueños y sus demandas. Había estado tan concentrada en arreglar sus vidas que no me había dado cuenta de lo poco que me devolvían. La voz de mi madre, tranquila, displicente, resonaba en mi cabeza. Ni siquiera se había disculpado por dejarme fuera. Mi padre no había llamado para ver cómo estaba. Mi hermana, siempre rápida para pedir dinero por mensaje, no había mencionado el viaje en absoluto. La revelación me golpeó con fuerza. No me veían como familia. No de verdad. Yo era su cuenta bancaria, nada más. Recordé los meses posteriores a mi divorcio, cuando me quedaba hasta tarde en mi oficina haciendo números para asegurarme de poder cubrir sus facturas y las mías. Había cancelado mis propios planes, escapadas de fin de semana, un sofá nuevo, incluso sesiones de terapia para mantener sus luces encendidas. Me había dicho a mí misma que era temporal, que lo apreciarían, que estaríamos más unidos por ello. Pero el viaje a Hawái demostró lo contrario. Habían tomado mi dinero, planeado su escape al paraíso y me habían dejado atrás en el aguanieve gris de Buffalo. Mi pecho se oprimió, no solo por la traición, sino por la vergüenza de no haberlo visto antes. Había sido ingenua, pensando que el amor se podía comprar con $. Llamé a la señora Judith Walsh, mi asesora financiera en el banco, y le pedí una reunión a primera hora de la mañana. Necesito revisar mis cuentas, le dije, con la voz firme a pesar del nudo en mi estómago.
No hizo preguntas, solo dijo, pase a las 9. Colgué, sintiendo un atisbo de control por primera vez en todo el día. Si mi familia pensaba que podían seguir tomando sin dar nada a cambio, estaban a punto de aprender lo contrario. No solo estaba herida. Estaba harta de ser su red de seguridad. Un mes después, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana Elaine. Estaba ordenando archivos de trabajo en mi apartamento de Búfalo, tratando de concentrarme, pero ver su nombre hizo que se me revolviera el estómago. No había sabido de ella en semanas, no desde que había empezado a cuestionarlo todo. Contesté, preparándome. La voz de Elaine era todo encanto, como si estuviera pidiendo un pequeño favor. Judy, el casero me está presionando de nuevo, dijo, con un tono ligero. El alquiler está atrasado, unos $2.000, ¿puedes enviarlo hoy? Estoy realmente en un aprieto. Sus palabras destilaban una falsa urgencia, como si yo le debiera esto sin lugar a dudas. Apreté la mandíbula, imaginándola holgazaneando en su apartamento, esperando que yo resolviera sus problemas como siempre. No dudé. Solo para la familia, ¿recuerdas?, dije, con la voz afilada, cortando su actuación. La línea quedó en silencio por un momento. Luego Elaine soltó una risa forzada. ¿Qué se supone que significa eso? Somos familia, Judy. No hagas esto raro. Su tono cambió, una mezcla de molestia y persuasión, como si pudiera engatusarme para que cediera. Vi a través de su treta. No me había contactado para ver cómo estaba, ni una sola vez, ni siquiera después de todo lo que había hecho por ella. Su llamada no era sobre la familia. Era sobre mi cuenta bancaria. Estoy harta de rescatarte, dije, y terminé la llamada antes de que pudiera discutir. Me temblaban las manos, pero sentí una oleada de claridad. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable nunca más. Abrí mi aplicación bancaria de inmediato, mis dedos moviéndose rápidamente. Había configurado transferencias automáticas años atrás para cubrir su alquiler de $200 cada mes, enviados directamente a su casero. Fui a la sección de pagos recurrentes y pulsé cancelar en cada uno, viendo cómo aparecían las confirmaciones. Luego me ocupé de los otros pagos automáticos, $300 para el seguro del coche de Elaine, $200 para su factura de teléfono, incluso otros más pequeños para su internet. Cada clic se sentía como si me estuviera quitando un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Verifiqué 2 veces para asegurarme de que todas las transferencias estuvieran detenidas. Mi determinación se endurecía. Tendrían que arreglárselas con sus propias facturas ahora. Llamé a la señora Judith Walsh, mi asesora financiera, para asegurarme de que todo estuviera seguro. Señora Walsh. Soy Judy, dije, manteniendo la voz firme. Necesito bloquear mis cuentas por completo. No más acceso para nadie. Ella fue toda profesionalidad, como siempre. La tengo cubierta, señora Warren, ¿puede venir al banco esta tarde? Acepté, cogí mi abrigo y salí. El banco estaba a un corto trayecto en coche, y la señora Walsh tenía una pila de papeles lista cuando llegué. Me guió a través del proceso, nuevos códigos de acceso, autenticación de 2 factores y alertas para cualquier actividad inusual. Esto bloqueará cualquier intento externo de tocar sus cuentas, explicó, mientras su bolígrafo señalaba los formularios que tenía que firmar. Asentí, firmando cada página, sintiendo una sensación de finalidad. Está tomando el control, dijo la señora Walsh, su voz suave pero firme. Eso no es fácil. Le dediqué una pequeña sonrisa, agradecida por su apoyo. Sentada allí, pensé en cómo la llamada de Elaine me había empujado a este punto. Su falsa dulzura no era nueva. Siempre había sabido cómo interpretar el papel de la hermana en apuros, apoyándose en mí cada vez que el dinero escaseaba. Pero esta vez, su llamada se sintió como una bofetada, un recordatorio de que me veía como un recurso, no como una persona. Había pasado años tratando de demostrarles mi valía, pensando que mi apoyo les ganaría su respeto. En cambio, lo habían dado por sentado, asumiendo que siempre diría que sí. Al firmar el último formulario, me di cuenta de que no solo estaba protegiendo mi dinero. Estaba protegiendo mi futuro. No iba a dejar que me agotaran más. Cuando salí del banco, sentí una fuerza tranquila. La llamada de Elaine había sido un movimiento audaz,
Pero le salió el tiro por la culata. Ya no era la misma Judy que extendía cheques sin hacer preguntas. Sabía que lo intentarían de nuevo, probablemente con algo más que una llamada telefónica, pero estaba lista. Había bloqueado mis cuentas, trazado mi línea, y no iba a dar marcha atrás. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando oí coches deteniéndose afuera. El sonido de las puertas al cerrarse de golpe me hizo detener la taza a medio camino de mis labios. Eché un vistazo a través de las persianas de mi apartamento y los vi, mi padre, mi madre, Elaine y un hombre con traje saliendo de un elegante sedán negro. Mi pulso se aceleró. Sabía que esto no era una visita social. Después de cortar sus pagos ayer, esperaba una reacción, pero no tan rápida, y no de esta manera. Dejé la taza, armándome de valor mientras el timbre sonaba, agudo e insistente. Abrí la puerta, y allí estaban. El rostro de mi madre estaba tenso, con los brazos cruzados. Mi padre se movía incómodo, evitando mi mirada. Elaine dio un paso adelante, su expresión una mezcla de desafío y falsa preocupación. Judy, tenemos que hablar, dijo, su voz goteando una sinceridad forzada. El hombre de traje se presentó como el señor Thomas Hayes, su abogado, con su maletín agarrado como un arma. Señora Warren, su familia está preocupada por sus recientes decisiones, dijo. Su tono era cortante. Estamos aquí para discutir sus obligaciones financieras. ¿Obligaciones? La palabra golpeó como un puñetazo. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para exigir que siguiera financiando sus vidas. Elaine interrumpió antes de que pudiera responder. No puedes simplemente dejar de ayudarnos, dijo, alzando la voz. Somos familia. Nos lo debes. Mi madre asintió, con los labios apretados. Siempre nos has cuidado, Judy. No nos des la espalda ahora. Mi padre finalmente habló, su voz ronca. Necesitamos ese dinero para salir adelante, Judy. Sé razonable. Sentí que el aire se espesaba, sus palabras presionando, tratando de culparme para que me sometiera. Pero yo no era la misma mujer que extendía cheques sin hacer preguntas. Me erguí, mirándolos a los ojos. No les debo nada, dije, con la voz firme. Lo dejaron claro cuando me excluyeron de sus planes. Fuera de aquí. El rostro de Elaine se contorsionó como si no pudiera creer que había dicho que no. Estás siendo egoísta, espetó. El señor Hayes levantó una mano, su voz tranquila pero firme. Señora Warren. Podemos resolver esto legalmente si es necesario. Su familia depende de su apoyo. La amenaza flotaba pesadamente, pero no me inmuté. Entonces llévenlo a los tribunales, dije, retrocediendo. No son bienvenidos aquí. Les cerré la puerta en la cara, mi corazón latiendo con fuerza mientras giraba la cerradura. Sus voces se elevaron afuera, discutiendo, pero no escuché. Estaba harta de que me intimidaran. Cogí mi teléfono y busqué una ferretería local. Mis dedos se movieron rápidamente. Encontré una a unas pocas manzanas y llamé. Hola, necesito cerraduras nuevas para la puerta de mi apartamento y un sistema de cámaras de seguridad, le dije al empleado de la ferretería, un hombre con un tono brusco pero servicial. ¿Puede enviar a alguien hoy? Prometió un técnico para el mediodía y me dio un resumen de cerrojos y cámaras, almacenamiento en la nube activado por movimiento, todo completo. Sentí una oleada de alivio al saber que estaba tomando medidas para protegerme. Enviaremos a Mike, dijo. Es nuestro mejor hombre. Le di las gracias y colgué, ya despejando el espacio junto a la puerta para la instalación. Al mediodía, llegó Mike, con la caja de herramientas en la mano. Era un tipo fornido de unos 40 años, eficiente y sin rodeos. He oído que necesita algo de seguridad, dijo, inspeccionando mi puerta. Asentí, explicando que quería mantener fuera a los visitantes no deseados. No preguntó más. Simplemente se puso a trabajar, cambiando la cerradura vieja por un cerrojo de alta resistencia y montando una cámara sobre la puerta. Esto captará a cualquiera que se acerque, dijo, mostrándome la aplicación para monitorear la señal. Lo observé probar el sistema, la luz roja de la cámara parpadeando, y sentí una sensación de control que no había tenido en años. Gracias, Mike, dije,
firmando la factura. Él asintió y se fue, dejándome con un apartamento fortificado y la cabeza más clara. Me senté, con la nueva llave en la mano, y me di cuenta de lo lejos que había llegado en un día. Habían venido a mi puerta, pensando que podían intimidarme, pero me había mantenido firme. No solo los estaba dejando fuera de mi casa. Los estaba dejando fuera de mi vida. Podían traer a su abogado, sus demandas, lo que quisieran. Estaba lista para contraatacar. 2 días después, entré en la reunión del club de lectura en la biblioteca de Búfalo. Mis nervios todavía estaban a flor de piel por la confrontación con mi familia, pero necesitaba un descanso, un momento para respirar entre personas que no me veían como una billetera andante. La sala era cálida, llena de los rostros familiares de mis amigas del club de lectura, Marta, Lois y Evelyn. Me saludaron con sonrisas, pero mi mejor amiga, Janet, captó mi atención de inmediato. Me apartó antes de que empezáramos a discutir la última novela. Judy, pareces llevar el mundo sobre tus hombros, dijo, su voz suave pero directa. Suspiré, sabiendo que no podía ocultárselo. Le conté todo, como mi familia se había presentado en mi puerta con un abogado exigiendo que siguiera pagando sus facturas. Le conté a Janet cómo me había mantenido firme, les había cerrado la puerta en la cara y había cambiado las cerraduras. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no interrumpió, solo asintió, dejándome desahogar. Cuando terminé, me apretó la mano. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. No tienen derecho a tratarte así. Su apoyo se sintió como un salvavidas que me sacaba del aislamiento en el que me había estado hundiendo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien simplemente me escuchara. Janet se reclinó, su expresión volviéndose seria. Sabes, pasé por algo similar hace unos años, dijo. Mi hermano no paraba de pedirme préstamos, reparaciones de coches, el alquiler, lo que se te ocurra. Cedí durante años pensando que era mi trabajo ayudar. Luego descubrí que se estaba gastando el dinero en vacaciones y aparatos nuevos mientras yo apenas llegaba a fin de mes. Le corté el grifo y él intentó hacerme sentir culpable, diciendo que estaba abandonando a la familia. ¿Te suena familiar? Asentí, atónita por lo cercana que me resultaba su historia. ¿Qué hiciste?, pregunté. Los ojos de Janet se endurecieron. Conseguí un abogado, establecí límites y nunca miré atrás. Necesitas protegerte, Judy. No han terminado contigo. Sus palabras calaron hondo, pesadas pero claras. Había bloqueado mis cuentas y mi apartamento, pero un abogado en mi puerta significaba que estaban escalando la situación. Janet no lo endulzó. Intentarán intimidarte para que cedas, quizás incluso legalmente, dijo. Necesitas a alguien de tu lado. Garabateó un nombre en una servilleta. El señor Robert Lawson, un abogado con el que había trabajado cuando su hermano se puso insistente. Es astuto, no se anda con rodeos, dijo. Llámalo hoy. Guardé la servilleta en mi bolsillo, sintiendo una chispa de determinación. Si mi familia estaba planeando algo, no iba a enfrentarlo sola. Esa tarde, llamé a la oficina del señor Robert Lawson. Su recepcionista me pasó con él, y su voz sonó tranquila y profesional. Señora Warren, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó. Le expliqué la situación, las demandas de mi familia, el abogado que habían traído, la forma en que habían dependido de mí durante años. No entré en todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera lo que estaba en juego. Suena a que está lidiando con manipulación financiera, dijo, su tono práctico. He visto casos como este. ¿Puede venir mañana? Acepté, fijando una cita para las 10 de la mañana. Antes de colgar, me pidió cualquier documento que tuviera, extractos bancarios, registros de pagos, cualquier cosa que demostrara lo que les había dado. Necesitaremos saber a qué nos enfrentamos, dijo. A la mañana siguiente, me reuní con el señor Lawson en su oficina en el centro. Tenía unos 50 años, con un comportamiento directo y un escritorio lleno de archivos. Vamos al grano, dijo, indicándome que me sentara. Le entregué una carpeta con los registros de los pagos que había detenido, alquiler, seguro, facturas de teléfono. Los hojeó, frunciendo el ceño. Esto es sustancial, dijo. ¿Los ha estado manteniendo durante años alguna comunicación desde que los cortó?
Le conté sobre la confrontación en mi puerta, las amenazas del abogado. Se reclinó, golpeando su bolígrafo. Investigué un poco después de su llamada de ayer, dijo. El abogado de su familia, Thomas Hayes, presentó una moción preliminar. Alegan que usted no está en condiciones de administrar sus finanzas, diciendo que sus acciones recientes son erráticas. Quieren el control de sus activos. Se me cayó el estómago al suelo. Incapaz, errática. Las palabras se sintieron como una traición de nuevo. No había sido más que responsable, trabajando horas extras para mantenerlos a flote mientras reconstruía mi vida. El señor Lawson vio mi rostro y levantó una mano. No se preocupe todavía, dijo. Esta es una táctica para asustarla. Podemos luchar contra ello. Tiene pruebas, su trabajo, sus registros, sus acciones. Construiremos un caso. Esbozó los siguientes pasos: reunir más documentación, contactar a mi banco para verificación y prepararnos para una posible audiencia. Están tratando de presionarla, dijo. Pero no está sola en esto. Salí de su oficina sintiéndome conmocionada pero concentrada, aferrando una lista de tareas que me había dado. De vuelta en la biblioteca esa noche, le conté a Janet lo que había averiguado. No se inmutó. Están desesperados, dijo. Te estás enfrentando a ellos y lo odian. Sigue adelante. Marta, Lois y Evelyn lo escucharon y ofrecieron su propio aliento. Eres más fuerte de lo que creen, dijo Lois, su voz cálida. Su apoyo me fortaleció como un escudo contra lo que fuera que mi familia hubiera planeado. No solo estaba luchando por mi dinero. Estaba luchando por mi derecho a vivir libre de su control. Un jueves lluvioso, el timbre sonó inesperadamente. Me quedé paralizada, con la mano sobre una pila de papeles de trabajo en mi apartamento. La aplicación de las nuevas cámaras de seguridad emitió un pitido, mostrando a una mujer con un abrigo gris en mi puerta. Revisé la imagen, profesional, con un portapapeles en la mano. Ni rastro de mi familia. Abrí la puerta para encontrar a la señora Sarah Coleman, una trabajadora social. Su expresión era educada pero reservada. Señora Warren. Estoy aquí para discutir un informe sobre su comportamiento reciente, dijo, con voz neutra. ¿Puedo pasar? Se me revolvió el estómago. Un informe. Mi mente se aceleró pensando en lo que mi familia podría haber hecho ahora. La dejé entrar. La señora Coleman se sentó en mi sofá, sacando un bloc de notas. Su hermana Elaine contactó con nuestra oficina, dijo. Afirma que usted ha estado actuando de forma errática, tomando decisiones financieras impulsivas que afectan la estabilidad de su familia. Necesitamos evaluar su bienestar. Errática. La palabra dolió, un golpe calculado de Elaine para pintarme como inestable. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Estoy bien, dije. Esto se trata de mi familia intentando controlar mi dinero. La señora Coleman asintió, anotando algo. Necesitaré hacerle algunas preguntas y revisar cualquier documento relevante, dijo. Es el procedimiento estándar. No dudé. Cogí mi teléfono y llamé al señor Robert Lawson, poniéndolo en altavoz. Señor Lawson, tengo aquí a una trabajadora social, dije, explicando el informe de Elaine. Su voz sonó tranquila y autoritaria. Señora Warren, no se preocupe. Proporciónele a la señora Coleman sus registros laborales y financieros. Me uniré a ustedes en breve. Le di las gracias y colgué, volviéndome hacia la señora Coleman. Tengo todo lo que necesita, dije, sacando una carpeta que había preparado después de reunirme con el señor Lawson. Contenía mis evaluaciones de desempeño laboral, extractos bancarios que mostraban mis ahorros estables y recibos de sueldo de mi puesto como gerente financiera. He estado administrando mis finanzas de manera responsable, le dije. Mi hermana está molesta porque dejé de pagar sus facturas. La señora Coleman revisó los documentos, su bolígrafo moviéndose rápidamente mientras tomaba notas. Estos son exhaustivos, dijo, su tono suavizándose ligeramente. Su historial de empleo parece sólido, 10 años en su empresa. Sin problemas, asentí. Me han ascendido 2 veces, dije, entregándole una carta de mi jefe elogiando mi trabajo en un proyecto reciente.
Ojeó mis registros bancarios, notando los depósitos consistentes y la falta de descubiertos. Esto no sugiere un comportamiento errático, admitió, pero añadió, necesitaré verificar esto con su empleador y su banco. Le di los datos de contacto, segura de que me respaldarían. Mi vida no era perfecta, pero era estable, y había trabajado duro para mantenerla así. El señor Lawson llegó 20 minutos después, con su maletín en la mano. Señora Coleman, represento a la señora Warren, dijo, estrechándole la mano. Se sentó a mi lado, sacando un bloc de notas legal. Este informe es parte de un patrón de acoso por parte de la familia de la señora Warren, quienes están molestos porque ella está afirmando su independencia financiera. Le entregó a la señora Coleman una copia de la moción presentada por su abogado, Thomas Hayes, alegando que yo no estaba en condiciones de administrar mi dinero. Este es un intento infundado de manipularla, dijo. La señora Coleman leyó la moción, frunciendo el ceño. Incluiré esto en mi informe, dijo. Pero mi enfoque es el estado actual de la señora Warren, no las disputas legales. El señor Lawson asintió. Entonces verá que es plenamente capaz. Después de que la señora Coleman se fuera, prometiendo hacer un seguimiento, sentí una mezcla de alivio y frustración. El informe de Elaine fue un golpe bajo, pero lo había manejado. Llamé a Marta, Lois y Evelyn, mis amigas del club de lectura, y les pedí que nos reuniéramos en una cafetería cercana. Cuando llegué, ya estaban allí, sus rostros llenos de preocupación. Les conté sobre la visita de la trabajadora social y la acusación de Elaine. Marta extendió la mano sobre la mesa, poniendo la suya sobre la mía. Están tratando de agotarte, dijo. Pero eres más fuerte que eso. Lois asintió. Tienes la cabeza bien puesta, Judy. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Evelyn, generalmente callada, habló. Te cubrimos las espaldas. Lo que sea que necesites, estamos aquí. Sus palabras me envolvieron como un escudo, aliviando el nudo en mi pecho. Esa noche, sentada en mi apartamento, sentí una tranquila resolución. El informe de Elaine fue un movimiento desesperado, pero no me había hecho tambalear. Con la ayuda del señor Lawson y el apoyo de mis amigas, estaba lista para lo que viniera después. No solo estaba defendiendo mi dinero. Estaba defendiendo mi derecho a vivir libre. 3 semanas después, entré en la sala del tribunal, con el corazón latiendo con fuerza. El juzgado de Búfalo era frío, sus bancos de madera crujían mientras me sentaba junto al señor Robert Lawson. Al otro lado de la sala, Elaine y mi padre estaban sentados con su abogado, Thomas, sus rostros con una determinación sombría. Habían llevado esto hasta el final, alegando que yo no era apta para administrar mis finanzas, y ahora dependía del juez William Carter decidir. Aferré la carpeta de pruebas que el señor Lawson y yo habíamos preparado, pruebas de mi estabilidad, mi carrera, mi vida. No estaba aquí para suplicar. Estaba aquí para luchar. El señor Hayes se puso de pie primero, su voz suave mientras se dirigía al tribunal. Las acciones recientes de la señora Warren, cortando el apoyo financiero a su familia, muestran una toma de decisiones errática, dijo. Los ha dejado en dificultades, ignorando sus responsabilidades. Elaine subió al estrado, sus ojos evitando los míos. Judy siempre ha sido generosa, dijo, su voz temblando para dar efecto. Pero últimamente, ha sido impredecible, excluyéndonos sin razón. Clarence la siguió, su tono brusco. No es ella misma, dijo. Estamos preocupados por ella, y necesitamos proteger sus activos. Sus palabras retorcían la verdad, pintándome como inestable, pero mantuve la calma, confiando en el plan del señor Lawson. El señor Hayes llamó a su primer testigo, Gary Simmons, un excompañero de trabajo de Clarence. He oído que Judy ha estado actuando de forma extraña, dijo Gary, moviéndose en su asiento. Clarence me dijo que ha sido imprudente con el dinero. El señor Lawson se puso de pie, su voz afilada. Objeción, testimonio de oídas. El juez Carter la aceptó, anulando la declaración de Gary. Luego vino Ellen Parker, una vecina de Elaine. Judy dejó de ayudar a su familia de la nada, dijo. No es propio de ella. El señor Lawson la contrainterrogó. ¿Ha hablado alguna vez directamente con la señora Warren?, preguntó. Ellen vaciló. No, solo lo que Elaine me contó.
Otra objeción, otra anulación. Sus testigos se estaban desmoronando, y sentí un atisbo de esperanza. El señor Lawson llamó a nuestra primera testigo, la doctora Barbara Kleene, una psiquiatra que me había evaluado después de la visita de la trabajadora social. La señora Warren es plenamente competente, dijo la doctora Kleene, con voz firme. Es elocuente, maneja un trabajo exigente y toma decisiones financieras racionales. Mi evaluación no encontró signos de comportamiento errático. Presentó su informe, detallando nuestras sesiones y mis respuestas lúcidas. El señor Hayes intentó buscar fisuras, preguntando sobre el estrés de mi divorcio, pero la doctora Klein no vaciló. El estrés no equivale a incapacidad, dijo. Las decisiones de la señora Warren son deliberadas y sensatas. Subí al estrado a continuación, con las manos firmes a pesar de los nervios. Apoyé a mi familia durante años, dije, manteniendo la voz uniforme. Pero cuando me di cuenta de que me estaban utilizando, establecí límites. Eso no es errático. Es autoprotección. Le entregué al juez Carter mis pruebas, evaluaciones de desempeño de mi trabajo que mostraban ascensos constantes, extractos bancarios que reflejaban ahorros estables y correos electrónicos de mi empleador confirmando mi fiabilidad. El señor Hayes me presionó, sugiriendo que había actuado por despecho. Actué por necesidad, respondí. Exigían dinero mientras me excluían de sus vidas. El juez Carter escuchó atentamente, su bolígrafo moviéndose mientras tomaba notas. El señor Lawson cerró nuestro caso, su voz firme. La familia de la señora Warren no tiene pruebas de incapacidad, solo afirmaciones vagas y testimonios de oídas. Sus registros y la evaluación de la doctora Klein prueban su competencia. Esta demanda es un intento de manipularla para que ceda. El señor Hayes contraargumentó, pero sus puntos se sentían vacíos, apoyándose en súplicas emocionales sobre el deber familiar. El juez Carter convocó un receso, y me senté con el señor Lawson, apenas respirando. Lo hiciste bien, susurró. Lo tenemos. Cuando el tribunal se reanudó, el juez Carter emitió su veredicto. Los demandantes no han proporcionado pruebas creíbles de la incapacidad de la señora Warren, dijo, su voz clara. Sus decisiones financieras, respaldadas por documentación y testimonio de expertos, son racionales. El caso queda desestimado. El alivio me inundó, mis hombros se relajaron mientras el señor Lawson me apretaba el brazo. Elaine y Clarence se quedaron atónitos, sus rostros pálidos. El señor Hayes recogió sus papeles, evitando mi mirada. Había ganado, no solo el caso, sino mi libertad de su control. Al salir del juzgado, el peso de meses se levantó. Había enfrentado sus acusaciones y demostrado que estaban equivocados. Mi vida era mía de nuevo, y no iba a dejar que nadie me la quitara. 3 meses después del juicio, estaba de pie en mi nuevo apartamento, observando el horizonte de Búfalo. La vista era diferente aquí, más alta, más brillante, con las luces de la ciudad extendiéndose como una promesa. Me había mudado de mi antiguo lugar, dejando atrás el peso de las visitas familiares y las acusaciones. Este nuevo espacio, con sus paredes limpias y habitaciones despejadas, se sentía como un nuevo comienzo. Había pasado la mañana desempacando, colocando mis libros y algunas plantas, haciendo lo mío. Por primera vez en años, no miraba por encima del hombro, esperando la siguiente demanda. Me había inscrito en una clase de cocina en un centro comunitario cercano, algo que siempre había querido probar pero nunca había tenido tiempo. La instructora, una mujer alegre llamada Linda, nos enseñó a hacer pasta desde cero. Mi primer intento fue grumoso, pero me reí mientras estiraba la masa, con las manos empolvadas de harina. Le estás cogiendo el truco, dijo Linda, asintiendo. Sentí una chispa de orgullo, pequeña pero real. Cocinar no era solo sobre comida. Se trataba de construir algo para mí, pieza por pieza. Ya había dominado una salsa marinara decente, y estaba decidida a abordar el risotto a continuación. Mis noches las pasaba planeando un viaje en solitario, otro paso que nunca me había atrevido a dar antes. Extendí folletos sobre mi mesa de comedor, rodeando destinos, Italia, quizás, o una playa tranquila en Maine. Había ahorrado lo suficiente gracias al dinero que ya no enviaba a mi familia. La idea de viajar sola, eligiendo mi propio camino, se sentía emocionante. Anoté notas, una escuela de cocina en la Toscana, una caminata costera en el Parque Nacional Acadia.
Cada plan era un recordatorio de que mi vida era mía ahora, no un recurso para que otros lo explotaran. Me había enterado a través de un conocido mutuo que mis padres y Elaine se habían mudado a un apartamento estrecho en las afueras de Buffalo. Elaine ahora tenía 2 trabajos, cajera en una tienda de comestibles y un turno de noche en un restaurante para cubrir sus deudas. Habían perdido la demanda y, sin mi apoyo, su estilo de vida se había desmoronado. Una parte de mí sintió una punzada al recordar los años que había intentado mantenerlos a flote. Pero esa punzada se desvaneció rápidamente. Ellos habían tomado sus decisiones, así como yo había tomado las mías. No les deseaba ningún mal, pero ya no era su red de seguridad. Sentada en mi escritorio una noche, escribí en mi diario, algo que había comenzado después del juicio. Las palabras salieron lentamente al principio, luego fluyeron. Escribí sobre los años que había pasado atando mi valía a sus necesidades, creyendo que tenía que ganarme su amor con dinero. Había pensado que ser generosa me hacía valiosa, pero solo me había atrapado. El juicio me había obligado a ver la verdad. Mi valor no estaba en lo que daba a los demás, sino en quién era yo. La independencia financiera no se trataba solo de cuentas bancarias. Se trataba de la libertad de vivir bajo mis propios términos. Cerré el diario sintiéndome más ligera, como si finalmente hubiera dejado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Invité a Marta, Lois y Evelyn a ver el nuevo lugar. Llegaron con una botella de vino y cálidas sonrisas, llenando el apartamento de risas. «Este lugar te sienta bien», dijo Marta, admirando la vista. Lois levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo, y brindamos, el tintineo de las copas resonando en la habitación. Su apoyo me había ayudado a superar lo peor, y ahora estaban aquí para celebrar lo mejor. Mientras hablábamos, compartí mis planes de viaje, y los ojos de Evelyn se iluminaron. «Te va a encantar», dijo. «No hay nada como descubrir el mundo por tu cuenta». Cuando se fueron, me quedé de nuevo en la ventana, con la ciudad brillando abajo. Pensé en la lección que había aprendido a través de todo esto, no solo sobre el dinero, sino sobre mí misma. Había pasado años dejando que otros definieran mi valía, pero no más. Mi independencia, mis decisiones, mi vida, eran mías para darles forma. No solo estaba libre de las demandas de mi familia. Estaba libre para construir un futuro que me importara, y eso lo valía todo.